Corrupción, el organismo nocivo. Ese es el título del documental que estos días se presenta en Euskadi, ayer en Bilbao y hoy en San Sebastián. Un documental que ha costado grabar y sobre todo ha costado que se vea en los cines comerciales. Finalmente, gracias al mecenazgo, al llamado crowdfunding, se ha podido ver. Tenemos con nosotros hoy a la directora, a una de las directores del documental, Teresa Soler, y a uno de los protagonistas, Fernando Urruticoetxea, él es interventor municipal y ha sido una de las personas que ha ayudado y ha hecho posible que este documental se haya hecho. Teresa, el tema es súper de actualidad hoy. Hemos visto cómo se va, si quieres, cerrando el cerco en torno a la famosa denuncia del 3%, ese 3% que cobraría Convergencia Democrática de los contratos que se dan en las instituciones en las que han estado gobernando. ¿Cómo habéis visto en el día de hoy todos los acontecimientos que están ocurriendo y también la intervención del presidente Mas? Bueno, probablemente el documental es novedoso, pero precisamente porque no trata estos casos tan famosos, tan noticiables y que tanto gusta a los medios de hacer trascender. El documental habla de la corrupción municipal, de la que no se habla normalmente en los medios, de la que pasa en muchos de los 8.100 ayuntamientos que hay en España, de esos casos que no son tan noticiables, pero que al final suman muchísimo dinero que se nos sustrae directamente a los ciudadanos de los impuestos que pagamos. Al respecto de tu pregunta, pues bueno, sorprendidos porque a mí veo que hoy estáis hablando todo el tiempo de esto, de ciudadanos, de si habrá entre ciudadanos, en qué pasará con Podemos, y no estamos hablando de qué han presentado estos partidos sobre corrupción en sus discursos, en sus debates, no estamos hablando de si el bipartidismo va a salir dañado o no. Eso es interesante analizarlo, pero lo que sería interesante analizar es qué hacen ellos y qué materias de corrupción han tratado en sus programas y que nosotros como ciudadanía tenemos que ponernos las pilas y exigir que hablen de eso, de medidas anticorrupción que piensan tomar. Efectivamente, el documental habla sobre todo sobre corrupción municipal. Aparece una serie de personas como Fernando, interventores municipales, que han denunciado las irregularidades que han detectado en los ayuntamientos en los que han estado trabajando y que además han sufrido de alguna manera las consecuencias de esa denuncia. Fernando. Sí, bueno, más que denunciar, más que denunciantes, nuestra profesión nos exige informar. O sea, es informar de todos los documentos que pasan por un ayuntamiento antes de que se aprueben y después en el momento del pago. Entonces, en el caso de que alguno de los procedimientos, alguna de las facturas, alguna de las liquidaciones de ingresos o de impuestos adolezcan de defectos o se pueden mejorar los procedimientos para ganar eficiencia, ahí es donde debe estar un auditor, que es un interventor que no es más que un auditor interno. Teresa, ¿no me querías decir algo? No, que para nosotros es importantísimo que en una sociedad carente de referentes, ellos sean esos referentes que la ciudadanía tenga, porque no se puede trasladar la ética, no se pueden trasladar los valores si no tenemos ejemplos, si no tenemos referentes. Pero habría que decir que algunas de las personas que participan en el documental sí han sufrido las consecuencias de llevar adelante hasta el último extremo su propio trabajo dentro de las instituciones, sí, ¿no, como Teresa? Es curioso que de los 6 que aparecemos en el documental como denunciantes, informantes, denunciantes de la corrupción, 4 ya no están en la administración pública como consecuencia precisamente de las consecuencias del linchamiento, del acoso que se produce siempre sobre los que molestamos, los testigos molestos de una corrupción política que fundamentalmente afecta al interior de las administraciones públicas. Y nosotros los funcionarios que tenemos que detectarlas e informarlas somos siempre los mensajeros. ¿Y qué consiste exactamente en qué, Fernando? ¿Qué consiste cuál? La corrupción, sí. Nuestra función es la defensa. No, la función no, la corrupción. Que vosotros detectáis si se repite el patrón en cada uno de los ayuntamientos. Pues en 8.000 facturas que puede haber en un ayuntamiento de 20.000 habitantes, las casuísticas enormes. Es decir, yo he podido hacer reparos de legalidad desde las cestas de Navidad como elemento clientelista o de quedar bien de un alcalde con dinero público a un contrato de basuras
de 4 millones anuales a 25 años, 100 millones de euros, que está calificado jurídicamente incorrectamente por los servicios técnicos municipales, puesto que su límite es 4 años. Y en vez de entregar ese contrato de basuras a 25 años, 16 corporaciones, pues de seguir su procedimiento legal, hubieran sido máximo 4 más 2 años. Es decir, estos son temas fundamentales en los cuales se manejan desde algunos miles de euros hasta cientos de millones de Fernando, euros. tú además has trabajado en varios ayuntamientos de diferentes comunidades autónomas, Euskadi, Sí, por ejemplo, empecé, y también Valencia. Mi primer destino fue aquí, además antes de interventor, también fui economista del Ayuntamiento de Galdácano. ¿Y se repite de igual manera en todos los, más o menos en todos los lugares en los que has estado y con todos los partidos políticos que rigen estas Sí, hasta en el mismo instituciones? ayuntamiento me ha coincidido, en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, por ejemplo, estar 2 años con mayoría absoluta del Partido Socialista y luego los otros 2 años estar con un cambio de tortilla en que los 3 que estaban en la oposición, que eran Partido Popular, PRC, Izquierda Unida, gobernar los 3 en tripartito para poder recuperar lo que no habían robado en años anteriores, durante todos los años del Partido Socialista, y en muy pocos años intentaban recuperar lo que no habían robado en 20 años. O sea, esto es parte de los mecanismos. Claro, ganaron las elecciones, curiosamente en Castro Urdiales, las elecciones del año 2003, se ganó precisamente este tripartito en base a una campaña contra la corrupción del equipo anterior, prometiendo sobre los informes del interventor, que era yo, una recuperación de la senda de la legalidad. Y en cuanto ganaron las elecciones, por supuesto, el primero que se cargaron fue al interventor municipal. En el mes de septiembre, en 2 meses, el acoso sobre mí ya fue brutal por parte de las 3 organizaciones, Partido Popular, Partido Regionalista de Cantabria e Izquierda Unida. Teresa, en la presentación del documental insistíais en que vuestra intención era también hacer una cierta pedagogía ante la población y explicar exactamente cuando ocurren este tipo de prácticas qué es lo que se pierde en el camino, además de dinero. Sí, y sobre todo también ofrecer a la ciudadanía una herramienta de transformación social. Es decir, cuando yo abro la prensa cada día y encuentro esos macrocasos, Bárcenas, Urdanganines, esas macrocifras, yo me quedo bloqueada. La primera reacción es bloquearme y la segunda es sentirme abatida y sobre todo incapaz de poder hacer nada yo en estas cuestiones. Cuando estamos hablando de la corrupción municipal, la ciudadanía tiene mucho que ver, tiene mucho que hacer y tiene mucho que conocer, porque es muy complicado cambiar la realidad si no la conocemos. Y para nosotros como ciudadanos, además de ir a votar, que es imprescindible, que es muy importante, lo que verdaderamente nos otorga poder es nuestra capacidad para incidir en las cuestiones que nos rodean, en las decisiones que se toman en los consistorios, en lo que nos afecta a nivel de muchas materias. Y eso no tenemos ningún poder. Bueno, tenéis enfrente a 3 periodistas que os invito a que trasladéis vuestras preguntas también a nuestros invitados. Yo, más que pregunta, la reflexión que nos ha dejado el interventor es que ha sido retirado de su puesto por aquellos que confiaron en sus informes para llegar, ¿no? O sea, claro, es que no hay esperanza. Si los que estaban y los del recambio hacen exactamente lo mismo, ¿cuál es la esperanza? Pues la esperanza precisamente en el funcionamiento de los mecanismos democráticos para los que somos funcionarios, que creemos en la función pública y por ello estamos trabajando ahí. Porque la cuestión no es solo mi experiencia individual, aunque sea larga, son ya 30 años las que llevo en la administración local. Lo fundamental es que tenemos en estos momentos suficiente información que no sale en los medios, pero tenemos informaciones del Tribunal de Cuentas, las sindicaturas de cuentas, por ejemplo de Madrid y de Valencia, suficientemente relevantes como para decir que la corrupción en España, el saqueo, el botín de lo público está generalizado, incluso con ejemplos de falsificación contable que no se producen ni en Grecia. La situación en estos momentos, las administraciones locales españolas, en el conjunto de las administraciones locales y las administraciones autonómicas españolas, las 17 administraciones, es de metástasis total, utilizando la metáfora del cáncer, que es parte de los análisis afortunados del documental, ¿no? Esta corrupción afecta a los centros esenciales y, desde luego, las comunidades autónomas y ayuntamientos están perfectamente documentadas, más allá de mi experiencia, que sería irrelevante. Salvo el caso, yo creo que el caso de Castro Urdiales sí ofrece en cuanto a soluciones posibles. Porque el caso de Castro Urdiales es peculiar.
Son una población de 30.000 habitantes, la conocéis vosotros, supongo, muy cercana a Bilbao, en el que parte de su población precisamente es vizcaína, con un crecimiento enorme en los años 90, 1.000 viviendas por año, en la cual a través de un funcionamiento de un interventor, lo que pasa es que no coincides en el tiempo, es decir, el buen funcionamiento del control interno por parte de un interventor, el buen funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no suele suceder casi nunca, porque tiene una dinámica de trabajo bestial de 3 auditorías al año, y el buen funcionamiento de un juez que apareció por obra del Espíritu Santo en el año 2008, la consecuencia han sido 17 causas cerradas, de las cuales 4 en juicio penal, con 8 condenados, uno de ellos, uno de los alcaldes que yo tuve que sufrir, y en estos momentos hay 13 causas, de las cuales 9 ya están cerradas, solo pendiente de juicio oral, con 160 imputaciones. Es decir, en Castrurdial es un tema que no es conocido, hay más imputaciones que en Marbella, tratándose de una población de 30 habitantes, todos ellos ya con casos probados judicialmente y con una auditoría, yo más de 300 informes míos del año 2001 a 2006 y un informe terrible del Tribunal de Cuentas aprobado en el año 2009. Este es el ejemplo, esta es la solución para la corrupción, mucho más allá de muchísimos decálogos. Es el funcionamiento de los mecanismos de cualquier Estado democrático en Dinamarca o en Francia, que aquí en este país no funcionan. Y no funcionan porque se ha diseñado especialmente en la Ley de Bases y en la Ley de Haciendas Locales el bipartidismo, es decir, la casta de este país ha diseñado un sistema que está basado en las administraciones públicas, está basado sobre el descontrol total. Nosotros somos nada más que una tramoya, los interventores locales, los interventores municipales, y no digamos ya los interventores autonómicos, que están todos a dedo. Y la segunda es la irresponsabilidad de todos los gestores políticos. Es decir, no funciona, y además así son luego las discusiones, que toda la discusión siempre es sobre imputado o no imputado, no funciona para nada el título 10 de responsabilidad administrativa de la Ley 30/92 sobre las responsabilidades cuando hay perjuicios por la administración. Este es el tema clave y fundamental de este país, que es que las responsabilidades políticas y responsabilidades de los funcionarios, no siempre de los partidos políticos. No solamente las responsabilidades penales, sino las responsabilidades políticas. Es que son las claves. Las responsabilidades políticas en cualquier otro país solo son exclusivamente para casos extremos. El Código Penal solo se tiene que utilizar exclusivamente para delincuentes, presuntos delincuentes. Pero antes de eso, en cualquier país democrático funcionan mecanismos de responsabilidades administrativas, que son responsabilidades políticas. Y no quiere decir solo de políticos, muchas, la mayoría, además de los políticos, son de los propios funcionarios dentro de la administración. Esto en este país no funciona en absoluto. A mí, con la cautela que me da el discurso de todos son iguales, que me da miedo porque a veces podemos caer en la antipolítica, sí que me gustaría saber, por una parte, ¿qué papel también puede jugar la sociedad civil? Porque aquí, por ejemplo, pues en Nafarroa hemos tenido el caso de Contus, que ha estado desvelando muchos de los casos de corrupción que ocurrían en Nafarroa. Está el tema del 15M Parrato en Madrid. Y luego, por otro lado, al final hablas del tema judicial, pero yo tengo la sensación de que al final, cuando llega al Tribunal Supremo, cuando llegan, suele haber siempre, el caso suele diluirse bastante. Entonces... Antes. Las cosas no hace falta llegar al Tribunal Supremo, donde se estancan siempre en la corrupción, y eso todas las pruebas. Si quieres te empiezo a contar todos los casos judiciales, especialmente Castro, que creo que es emblemático, donde se paran siempre en los Tribunales Superiores de Justicia y en las audiencias provinciales. Donde están los órganos más contaminados políticamente por la corrupción es siempre en los órganos judiciales provinciales o autonómicos. Y luego en el órgano máximo, en el que es el artículo 117 de la Constitución Española, consagra el velar por la independencia al Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano absolutamente politizado y absolutamente contaminado políticamente. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Muchísimas cosas. De entrada, entender que la corrupción, tal como dice el título, organismo nocivo, hemos jugado con esa dualidad porque es algo que ya tenemos tan asimilado, que forma parte de nuestra morfología, y por otra parte como organismo que está ya inducido en los organismos oficiales. La corrupción tiene la capacidad de adaptarse a los cambios sociales. Tras la crisis inmobiliaria arrasó con el urbanismo y ahora lo está haciendo con las contrataciones públicas. La corrupción siempre encuentra la manera de fluir y de llegar. Y en cambio nosotros como sociedad nos quedamos impasibles pensando que eso no tiene nada que ver con nosotros, ser muy conscientes de que el dinero que entra en los circuitos de la corrupción se sustrae de nuestros impuestos, tener en cuenta que hay muchos casos de los que sí os gusta generalmente hablar, como el de Rato,
que han nacido a raíz de una organización civil, personas que se han unido, han dicho basta y que han luchado para que este señor llegue hasta donde está. Es decir, como ciudadanía, el derecho a la información es vital. Nosotros hemos pretendido poner a disposición de la ciudadanía cosas que parecen obvias, pero que no lo son tanto. Nos damos cuenta que la gente cuando ve el documental nos dice, caramba, o sea que hay un interventor en los ayuntamientos, yo no lo sabía. Caramba, si hay una figura que tú tienes que tener clara en un ayuntamiento, es la del interventor, porque es quien se encarga de velar porque lo que tú pagas con tus impuestos se use adecuadamente. Es decir, hemos vivido como aletargados, ahora parece ser que hemos empezado a reaccionar y a involucrarnos más, pero esto no tiene que ser solo producto de la crisis. Lo que nos diferencia de Suecia tiene que ver con la conducta nuestra, con nuestra capacidad de interesarnos y de involucrarnos en lo que nos rodea. Y luego, si me perdonas, con medidas del Estado de Derecho. Es decir, hay una medida de la cual no se habla. Ahora hay una campaña en Change de recogida de firmas que creo que es importante que la conozca la ciudadanía vasca, que se trata de la protección a los denunciantes de la corrupción, especialmente a los funcionarios. La corrupción, a diferencia de otras mafias como la de la droga, como la del blanqueo de dinero, afecta a las instituciones públicas, a las administraciones. Y dentro de esas administraciones hay miles de funcionarios que en su mayoría no actúan o miran para otro lado por miedo, por las consecuencias que tiene precisamente el viejo lema de matar al mensajero, al que señala las malas noticias o al que señala al rey desnudo. ¿Cuál es la medida que serviría de un incentivo, una estimulación para que miles de funcionarios cumplieran con su obligación sin miedo a las consecuencias de expedientes disciplinarios? En la protección normativa. Es una convención de Naciones Unidas aprobada en el año 2003, publicado en el BOE, recogido, firmado por el Reino de España en el año 17 de julio del año 2006, con obligación de transponer a nuestra normativa, que no se ha hecho. Hay quejas reiteradas de la Unión Europea, de la OCDE, y no se está cumpliendo. La idea es, hay una campaña que se llama Denuncian corrupción en Change, dirigida a los 6 partidos políticos de cara al 20 de diciembre. Es muy importante saber cuál es la respuesta que ha habido ya de estos 6 partidos políticos, así se comprometen de llegar a gobernar a esta medida tan sencilla y tan elemental que ha sido tan efectiva contra la droga en Galicia. Entonces, ¿sabéis cuál es la respuesta de los 6 partidos políticos? ¿Cuál ha sido? Bastante obvia. 4 partidos políticos, los dirigentes de 4 partidos políticos se han comprometido a que de llegar al gobierno asumirían este compromiso de aprobar una ley de protección normativa, que son Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y UPyD. Los 4 comprometidos por escrito y los otros 2, lógicamente, los partidos que más se lucran del negocio de la corrupción y que no se van a hacer el harakiri, no han respondido a esta tan sencilla pregunta de que si van a aceptar o no aceptar una ley para de protección. Muchas gracias, Fernando. Es que lo tengo que dejar aquí, lo siento muchísimo. Corrupción en el organismo nocivo es el trabajo que hoy nos han presentado su codirectora y uno de los protagonistas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. A vosotros también, compañeros. Buen viaje de regreso a los que tenéis que volver a Madrid. Nos volveremos a ver seguro. Nosotros lo tenemos que dejar aquí. Si quieren, tenemos otra cita dentro de 7 días en Euskal Telebista, minuto a minuto. Les dejamos con el resumen de lo que nos ha dejado esta noche. Gabón eta ongi izan agur.